Yo voy a... Ahora veréis cómo lo he enfocado. ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad ya se dijo, y es aquello que todos los seres humanos buscamos, por tanto estamos todos unidos en esa búsqueda de felicidad, es algo muy obvio. Otra cosa es, en la que no me voy a meter, si todos entendemos lo mismo por felicidad, y ahí hay una serie de preguntas, pero en las que yo no me voy a meter. Voy a enfocar la cosa desde otro punto de vista. Todos sabemos que es una experiencia, es un hecho, es decir, que no es algo... Es algo que se tiene que vivir y que por eso confiamos en que cuando el otro te dice que es feliz, pues tú te lo crees, porque simplemente no tienes otro punto de referencia de momento, no tenemos ninguna manera de medir la felicidad de los demás, ¿no? Bueno, quitando eso de Mathieu Ricard, eso sí que no tenemos realmente formas objetivas de medirlo. Bien, esto es un poco abundar en lo mismo, es una experiencia. Y, por tanto, es algo personal. Y la única forma que tenemos hoy día de averiguar si uno es feliz es preguntando. Entonces, todo el material que más o menos yo he ido acumulando durante estos meses de simplemente estar atento a lo que me encontraba, pues lo he dividido o lo he clasificado en 3 apartados y les he llamado así: la higiene de la felicidad, ahora veréis lo que es, la transformación del sufrimiento y el sentido de la vida. Evidentemente, pues ayer se habló sobre todo del sentido de la vida y en parte de la transformación del sufrimiento. Yo voy a hablar sobre todo de la higiene de la felicidad, que es un título que le puse, aunque quizás si hubiera oído previamente la intervención de Mónica, pues le hubiera cambiado el título. Porque coincide con muchas cosas de las que dijo ella, aquello de la actualización del potencial que llevamos cada uno, y ya veréis como lo que yo hablo con higiene de la felicidad es prácticamente una cosa muy parecida. Bien, hay una investigadora que se llama, lo pone ahí abajo, es un apellido de origen ruso, bastante difícil hasta que uno se lo... Lyubomirsky, hasta que uno se lo digiere es difícil, pero luego ya sale. Lyubomirsky, Sonia Lyubomirsky. Y es una mujer de origen ruso que vive en California y que yo creo que en este momento quizás sea la persona que en la investigación sobre la felicidad, pues ha hecho más cosas. Bien, y entonces una de las cosas que no ha hecho ella, pero que la recoge muy bien y la explica, es un poco esto que está aquí, que es el reparto, o sea, que la felicidad, entendida, como decía antes, por lo que la gente contesta cuando se le pregunta, pues la mitad aproximadamente se debe a la herencia, y esto, claro, lo que nos tiene que decir es que, primero, todos conocéis a gente que es de natural feliz, ¿no? Quiero decir, eso es una cosa que no hay que hacer ningún estudio científico para saber que existe gente que de natural pues se le ve bastante feliz. Y esto es que llevan una alta carga hereditaria, o sea que tienen esa parte hereditaria pues la tienen alta. Igual que hay otros que la llevan muy bajita y pobrecitos, entonces pues son menos felices. Entonces, lo importante que es que con ese 50% no podemos hacer nada. Desgraciadamente, de momento no podemos hacer nada. Cada uno tiene su 50% y se lo tiene que tragar, se lo tiene que administrar, ¿no? Bien. Luego, y esto quizás a veces resulta sorprendente, es que las circunstancias de la vida, es decir, pues si tienes mucho dinero, poco dinero, si estás casado, no estás casado, si tienes un cargo importante o no, pues solo hacen un 10% de la felicidad. Y eso es un poco lo importante saber eso. Y que en realidad el resto, o sea, el 40% aproximadamente, se debe a lo que Sonia llama la actividad intencional, que es lo que podemos hacer, o sea, cosas que nosotros podemos cambiar en nuestras vidas. Ese es el 40%.
En general, la gente cree que la felicidad viene dada por el 10%, quiere decir, viene dada por las situaciones vitales y evidentemente contribuye muy poco, contribuye en algo, pero muy poco. Hay otro investigador, Daniel Gilbert, que está en Massachusetts, y si lo veis en la red, tiene una conferencia muy divertida, es un tío muy divertido, muy inteligente, muy divertido. Y el hombre pues pone una cosa que se sabe, que se ha estudiado. ¿Qué pasa con una persona que dice dos personas, pone una fotografía y dice uno que le ha tocado una cifra de estas enorme de 350 millones de dólares y otro que se ha quedado parapléjico y lo llevan en una sillita de ruedas al hospital, ¿no? Bueno, y dice, bueno, pues si uno mira en ese momento quién es más feliz, evidentemente el que le ha tocado la lotería está eufórico y el otro, el pobre, está bastante mal. Pero cuando dejas pasar un año, están los dos igualados. Están los dos iguales. Y se igualan porque, claro, se regulan, es decir, porque esa parte externa, ese 10%, solo es el 10%, solo es el 10%. Simplemente es eso, saber que eso solo es el 10%. Por tanto, no hay que buscar la felicidad en las cosas esas del 10%. Está bien que uno busque, digamos, estar mejor en la vida, pero no le va a dar la felicidad al 10%. Lo que nos puede dar la felicidad es el 40%. Vamos a hablar un poco del 40%. Bueno, esto es lo mismo expresado de forma de planta. Luego también es bueno saber que existen unos mitos sobre la felicidad. Mitos como que la felicidad tiene que encontrarse en alguna parte, es decir, que está fuera, que la felicidad no está fuera, que consiste en cambiar las circunstancias, es lo que decía de las circunstancias externas, que generalmente decimos seré feliz cuando tenga tal cosa, en el futuro, se pone en el futuro, y esto ya lo hemos visto. O también una exageración de la parte genética, que es una cosa que uno tiene o no tiene. Son equivocaciones en la concepción de lo que es la felicidad. Bien, entonces, bueno, esto es lo mismo, es decir, generar esa concepción falsa de que consigo cosas que son las circunstancias vitales del 10% y estas cosas me harán feliz. Pero eso solo pasa en la cabeza y no pasa en la realidad. Cuando se estudia la felicidad a lo largo de la vida, es muy curioso, esto es una gráfica que lo que no pude coger otra mejor con las buenas técnicas, pero más o menos, digamos, la idea está bien, ¿no? La idea es que la felicidad, como veis, hay una especie de bache ahí entre los 40 y los 50 y luego va subiendo. Supongo que os dan por aludidos, ¿no? Resulta un poco paradójico que quizás algunos se hubieran esperado que la felicidad decrecía con la edad y no decrece con la edad. Con la edad más bien crece hasta un cierto punto en que vuelve a decrecer. Y yo me imagino que es debido pues, a que la gente empieza a encontrarse mal físicamente y a no poder tener una vida, digamos, activa. Pero realmente los picos de felicidad están por los 70 y tantos. Es decir, que por tanto es una verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Y los que estéis por aquí, pues tener esperanza que lleguéis aquí. Bien, entonces, una cosa muy importante de las investigaciones de la Sonia es esto, que es decir, en realidad se basa alrededor de las emociones positivas. Las emociones positivas no solo tienen un valor en sí mismo, es decir, el valor de que uno se encuentra mejor, pero lejos de eso hay muchas más cosas. Primero, las emociones positivas cambian el cuerpo y el cerebro y por tanto, digamos que es un capital que se te va a quedar ahí, es decir, que no es solo el ratito que pasas bien, sino que se te queda. Y luego las emociones van a provocar pensamientos, acciones, las acciones provocan resultados y entonces esto puede ser un círculo vicioso o virtuoso. Puede ser
que si los pensamientos y las emociones son negativas, tienes pensamientos negativos, haces acciones negativas, etc. O puede ser positivo. ¿Sí? Aquí tenemos el positivo y el negativo. Entonces, por eso es muy importante saber que aparte del valor del momento presente, por así decirlo, aparte de que en este momento me lo estoy pasando bien, no tengo una emoción positiva, eso va a dejar una huella en el cerebro. Es decir, eso no solo es eso va a contribuir a que yo a la larga vaya funcionando de otra manera. Y ahí estamos. Y eso es un poco en lo que se basa, digamos, lo que se puede hacer para ser un poco más felices. Y ahora vamos a pasar, bueno, esto es un resumen, es decir, que las emociones, pensamientos y experiencias positivos contrarrestan los síntomas depresivos e incluso, por ejemplo, los efectos cardiovasculares de las emociones negativas y favorecen pues todas las cosas buenas, el atractivo, la amabilidad, la salud, la actividad, la simpatía, disposición de ayudar, la resiliencia. Bien, entonces este es un poco el núcleo digamos, de lo que inspira la investigación de Sonia Lyubomirsky, y que es una energía renovable, es decir, que provoca una espiral ascendente. Esto es lo importante, que no se queda solo en la experiencia del momento, sino que va a ir cambiando cosas y va a entrarnos en una espiral. Y eso es lo que sí que se puede cambiar. Eso pertenece al 40%. Esto se ha expresado con esta expresión de ampliar y construir de otra investigadora, de Barbara Fredrickson, y que al fin y al cabo lo que viene a decir es que todas estas emociones positivas se transforman en ideas, en acciones, en vínculos con otras personas. Estos crean nuevos recursos, es decir, nuevas capacidades para desenvolverse en la vida y de conseguir cosas y hacer cosas y estar activo, y eso al final va a favor de la supervivencia, mejora el afrontamiento de las cosas negativas y aumenta la satisfacción vital, que al fin y al cabo es otra forma de llamar la felicidad. Es decir, que estamos aquí metiéndonos en un círculo positivo, es decir, que fijaos en la emoción, que se puede producir por varias cosas. La emoción positiva se transforma en ideas, en acciones, en vínculos con personas. Esto se transforma en que tú vas a hacer cosas positivas para ti y esto va a redundar en tu propio beneficio. Esa es la idea global. Es decir, que tú puedes hacer algo para incrementar tu felicidad. Y incrementar tu felicidad no solo es ese momento de que eres más feliz, sino que luego eso va a tener consecuencias para tu vida que van potenciándose en espiral. Y claro, la espiral puede ser hacia arriba o hacia abajo, desgraciadamente también va hacia abajo. Luego, una cosa que ayer hizo referencia, me parece que fue Enrique, es la adaptación hedónica, que es un fenómeno muy interesante y que todos vosotros conocéis por propia experiencia, aunque no sepáis que se llama así. Y la adaptación hedónica es cuando todos habéis experimentado que cuando tenemos un cambio, generalmente son cambios gordos en la vida, que al principio estamos encantados con el cambio y luego al final se pasa. Es muy fácil acostumbrarse a lo bueno, ¿no? Eso lo habéis experimentado todos, ¿no? ¿Verdad? Que es una cosa, por ejemplo, si te suben el sueldo, los primeros meses lo notas mucho y luego ya te acostumbras y ya no se nota nada. Si tienes un coche nuevo, pues esta es una maravilla, hay gente que se lo mira por las mañanas, lo disfruta, tal. Pero cuando pasan 3 o 4 meses, bueno, pues el coche está bien, pero ya te has acostumbrado. Y así, pues, casi todo pasa en la vida. Y entonces, la adaptación hedónica es un gran enemigo de la felicidad, ¿no? Porque por eso se explica que gente que tiene muchísimas cosas no sea feliz, porque han tenido esos momentos, pero luego los momentos se pasan. Por eso se explica que ese que le tocaron la lotería, los 350 millones, pues, bueno, pues, al principio estaría encantado, pero al cabo de un año pues estaba igual que el parapléjico, ¿no? Eso es la adaptación hedónica y es un efecto, es una cosa que se produce, que todos conocemos y que todos habéis vivido. Eso sin duda todos tenemos la experiencia en todas las cosas de la vida. Los cambios importantes de nuestra vida, positivos, hemos experimentado eso. Al principio estamos encantados, pero luego con el tiempo lo ves normal y como esperas que siga así, pues te encuentras con eso todos los días y lo das por hecho, ¿no? Eso está claro.
Bien, pues es muy importante saber lo de la adaptación hedónica, porque cuando hagamos cosas para ampliar la felicidad, hemos de luchar contra la adaptación hedónica. Hemos de luchar. ¿Y cómo se lucha contra la adaptación hedónica? Pues creando circunstancias, haciendo, o sea, por ejemplo, la variación, la intermitencia, es decir, si nos hacemos como programas en los que las cosas positivas sean intermitentes, pues eso no se va a adaptar. Si todos los días tenemos la misma cosa, pues eso es muy fácil que produzca adaptación hedónica. O sea, la adaptación hedónica lo tenéis que tener presente porque no te la vas a encontrar siempre. Entonces tienes que saber que existe y tienes que un poco ir en contra de ella. Benjamin Franklin ya dijo una frase: la felicidad consiste más en pequeñas comodidades y placeres del día a día que en grandes golpes de buena suerte que solo acontecen raramente. Es decir, que hemos de procurar, aunque sea a un nivel quizás muy modesto, pero hemos de procurar tener las pequeñas cosas buenas de cada día. Por eso le llamaba yo la higiene de la felicidad, porque en el fondo es igual que nos lavamos los dientes, igual que hacemos las cosas para estar bien físicamente, es bueno que hagamos cosas para estar bien psicológicamente. Es bueno que organicemos nuestra vida con cosas que sabemos que nos van a procurar pequeñas satisfacciones, emociones positivas que en el fondo nos van a ir entrando en ese círculo virtuoso en este caso, de que cada vez vamos a estar mejor predispuestos para otras cosas. Sonia Lyubomirsky dice: entender que ser feliz es algo realizable, que se encuentra a tu alcance, que está en tu poder, y que es una de las cosas más decisivas y sustanciales que puedes hacer para ti mismo y para quienes te rodean. Bien, esta afirmación quizás pueda resultar un poco exagerada. Ella lo que hace es, ha propuesto como un programa de acciones que promueven la felicidad, y lo que le dice a la gente es, dice, bueno, usted escoja las acciones que mejor le vayan a usted y hágalas, porque eso va a ser cuando usted sea más feliz. Bien, esto yo creo que deja huecos, es decir, por eso he puesto yo otras dos partes en la charla, pero que es verdad que funciona, porque claro, una de las cosas de la Sonia es que todo lo que dice está respaldado por la investigación, dice afirmaciones no respaldadas. El libro se ha traducido al español, que le interese este asunto, se llama La ciencia de la felicidad, traducido al español. Bien, y quizás antes de... Yo ayer, nada más, esto se debe a que cuando Mónica habló de Spinoza, pues enseguida me vino a la memoria una frase, yo no la tenía preparada, pero recordé que en este cacharrito estaba almacenada en algún sitio y la he encontrado. Y esta frase es de una autora que algunos conoceréis, pues es que ha sido traducida, es una persona bastante conocida en Estados Unidos que se llama Marianne Williamson. Y aunque la frase sea un poco exagerada, pero refleja algo, ella ha dado charlas y dice: nuestro temor más profundo no es ser inadecuados. Nuestro temor más profundo es que seamos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, inteligente, fabuloso, estupendo? En realidad, ¿quién eres para no serlo? El hacerte pequeño no le sirve al mundo para nada. No hay nada de esclarecedor en encogernos de manera que las otras personas se sientan inseguras en nuestra compañía. Todos estamos destinados a brillar como lo hacen los niños. Y al dejar que brille nuestra propia luz, inconscientemente les damos a los demás permiso para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a los otros. Bien, ahí está expresado todo aquello del conatus de Spinoza, que hay una tendencia a nosotros en ser positivos, en desarrollarnos, en dar lo mejor de nosotros mismos. Y es lo mejor que podemos hacerlo. Es decir, no tener miedo de ser
positivos y de brillar, como dice la Mariana, sino más bien eso va a ser, para los demás va a ser de ayuda, es decir, no solo estamos nosotros que además nos conviene, sino que vamos a ayudar a los que tenemos alrededor. Eso es un poco la idea global. Es muy importante esto. A veces hay que resaltarlo porque quizás vivamos en una sociedad que hay tantas cosas negativas, ¿verdad? Hay positivo, hay negativo, hay tantas cosas negativas que nos olvidamos de que lo que más nos conviene es desarrollarnos, o sea, transformarnos en virtud y en potencia. Bien, entonces la Sonia Lubomirski lo que hace es decir, bueno, ella ha estudiado una serie de actividades que promueven la felicidad y da, digamos, instrucciones para hacerlas. Y en eso consiste una parte muy importante de su libro. Yo no me voy a meter en esto, sería muy prolijo, no es un poco mi intención, pero sí que os voy a dar un poco los grandes capítulos, o sea, los temas, ¿no? Aquí tenéis los grandes temas: la gratitud y el pensamiento positivo, las conexiones sociales, vivir en el presente, comprometerse con nuestras metas, cuidar del cuerpo y del alma. Y ella lo que dice, incluso hace un test, dice: usted haga el test y veremos del test de ese se deduce cuál es la que más le va a usted para trabajarla, y luego la trabaja. Bueno, y por ejemplo, yo os hago como una especie del índice, la gratitud y el pensamiento positivo, expresar gratitud. Es muy importante expresar gratitud. Y ya te lo explica, ¿no? Son cosas pequeñas que las podemos hacer: escribir una carta, llamar a un amigo, darle gracias por algo, que a veces no lo hacemos. Te dirás, escribir a alguien, por ejemplo, que hace tiempo que os hizo un favor y no le habéis dicho nada. Escribirle una carta, un email, todas esas pequeñas cosas, pues parece que no, pero te van dando satisfacción. Es curioso, y eso está demostrado. O sea que lo que dice ella en este sentido está demostrado. Bien, cultivar el optimismo, que esto sería muy equivalente al pensamiento positivo. Evitar las cavilaciones y las comparaciones sociales. Claro, las comparaciones son fatídicas para esto, evidentemente. Invertir en conexiones sociales, practicar actos de bondad y cultivar las relaciones sociales. Ella esto lo desmenuza mucho, te explica cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y la idea detrás es que cada persona tiene hay cosas, actividades que son para él más adecuadas, ¿no? Todos podemos hacer todo esto, pero para ciertas actividades estamos más preparados, tenemos más esa tendencia más apretada, ¿no? Entonces, cada uno puede tener la experiencia de flujo en una cosa. Entonces, si descubrís vuestra experiencia de flujo, hacer más actividades de flujo, porque eso os va a hacer sentir bien, Entonces, favorecer eso. Saborear las alegrías de la vida o disfrutar de la vida, las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Cada uno tiene sus cosas que a lo largo del día, esas pequeñas ilusiones que todos tenemos, de que llegue este momento que me tomo el café o charlo con un amigo, ¿verdad? Esas pequeñas cosas. Un amigo mío me decía, nos veíamos, ahora ya no, porque han cambiado las circunstancias externas, pero muchas veces por las mañanas él trabajaba en una parte de la universidad y en otra, y quedábamos y tomábamos un café. Y entonces, pues él decía, para mí esto es el recreo, porque nos acordábamos del colegio, dice, para mí esto es el recreo. Pues esa pequeña es una cosa de disfrutar de ese ratito, y todos tenéis recreos, ¿no? Todos tenéis ese tipo de recreos. Pues estas cosas son muy importantes, porque van tejiendo, o sea, van haciendo que tú seas más feliz. Y luego eso se convierte en esa espiral que cada vez te va poniendo en mejor situación. Comprometerse con las metas. O sea, que a veces, esto tiene ya que ver con el sentido de la vida, del que ahora también diremos algunas cosas. Las metas tienen que ser intrínsecas, es decir, no extrínsecas. Extrínsecas es tener mucho dinero. Las intrínsecas son las que realmente... Por eso a veces lo que pasa con las metas, luego lo volveré a decir, es que no las conocemos. Muchos no sabemos cuáles son las metas que queremos alcanzar y hay que buscarlas. Hay que hacerse una especie de examen de conciencia y buscar cuáles son las metas que realmente queremos alcanzar, las que nos harán, de cierta forma, nos satisfarán de alguna manera, ¿no? Y las características de esas metas, pues que sean intrínsecas, que sean auténticas, que
que se orienten al acercamiento con otras personas, que sean armoniosas, que estén basadas en actividades y que sean flexibles. Eso es otra de las cosas que uno puede hacer. Cuidar del cuerpo y del alma, bueno, quizás de esto es de lo que más conscientes sois. Practicar la espiritualidad o la religión, según como cada uno lo mire. La meditación, mindfulness. La actividad física, por supuesto, que es muy importante y a veces la descuidamos. Y esto, pues esto lo diría yo que letra pequeña, pero actuar como si fueras feliz, curiosamente, aumenta también la felicidad. Un poquito. Es decir, eso se ha estudiado, que si uno sonríe, pues cosas tan pequeñas como sonreír, pues hace que te sientas mejor, ¿no? Bueno, ahora que hablamos de mindfulness, os voy a proponer un pequeño ejercicio para aprovechar estos minutos. Bueno, además os voy a leer esta poesía de Marie Oliver. Dice: cada día veo u oigo algo que más o menos me hace morir de dicha, que me deja como una aguja en un pajar de luz. Es para lo que nací, para mirar, para escuchar, para perderme dentro de este blando mundo, para instruirme una y otra vez en la alegría, en la aclamación. No estoy hablando de lo excepcional, lo temible, lo tremendo, lo muy extravagante, sino de lo ordinario, de lo común, de lo ilustre, de las manifestaciones cotidianas. Oh, buena experta, me digo a mí misma, ¿cómo puedes evitar hacerte sabia con estas enseñanzas, siendo ellas la luz inextricable del mundo, el brillo del océano, las oraciones hechas de la hierba? Pues el ser consciente de esas pequeñas cosas. Y yo lo que os propondría ahora, para este ratito que queda, yo creo que es una buena forma de meditar también, es que sigamos vosotros, yo estoy hablando, yo no tengo otro remedio más que seguir hablando, pero vosotros podéis hacer otras cosas. Entonces, vamos a hacer la prueba. Yo le llamaría algo así como pensar desde el cuerpo. Entonces es que toméis contacto, o recuperéis vuestro contacto con el cuerpo en la silla, o sea, sintiendo las sensaciones. La postura es un poco secundaria, pero sentir las sensaciones del cuerpo, los pies en el suelo, las posaderas, los contactos que tengáis con la butaca, y hacerlo eso presente. Y entonces tomar como un poco, quedaros anclados ahí con un 10% de atención allí, y el resto me podéis escuchar y pensar lo que yo estoy pensando. Pero si lo hacéis con esa referencia del cuerpo, eso es meditación al fin y al cabo. En la vida hemos de repartir la atención entre varias cosas muchas veces, y el tener una parte de atención en el cuerpo es tener una parte de atención en el presente. Eso, entonces estáis en el presente, y yo creo que además el pensar, hay que pensar, lógicamente. Y hay que pensar, pero hay que pensar desde el presente, Y una forma de pensar desde el presente es pensar desde el cuerpo, y pensar desde la respiración, o desde cualquier otra sensación corporal. Por ejemplo, las plantas de los pies es muy fácil de sentir, poder hacerlo caminando. Entonces, simplemente a ver si os sale un poco, a ver si podéis hacer ese reparto de atención, o sea, que seguimos pensando, pero seguimos pensando con un poco con la atención anclada en el presente. En el fondo eso es lo que estamos intentando. Y todo esto ha salido por lo de mindfulness, ¿no? Y estas son las, digamos, las actividades que propone la Sonia Lyubomirsky, que el que tenga mucho interés, o que le confíe que esto le puede ayudar, pues que se lea su libro y que comience a hacer una serie de actividades, algunas de estas actividades. Yo la verdad es que cuando lo leí también, pues me llamó la atención, me pareció por una parte superficial. Yo sé que muchos estáis pensando que es superficial, pero yo creo que no es superficial. Es decir, que, digamos, por lo menos es una parte del asunto, es una parte muy importante, y cada uno, dependiendo de dónde esté en su vida, a lo mejor esta es la parte que le puede sacar de la inercia, que le puede sacar del aburrimiento, que le puede sacar de la tristeza incluso, ¿no? Bien. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, yo la digo porque me gusta, pero también se ha demostrado,
es que esto funciona con la práctica de la bondad amorosa, con la práctica de los ejercicios, de las frases, que me parece que vosotros ya conocéis, por lo menos muchos, porque en Alcoy ya lo hicimos aquí. Bien, entonces, por ejemplo, la meditación de la bondad amorosa, pues lo que hace es que aumenta las emociones positivas. Eso hace que incrementen los recursos, es decir, que tú modifiques algo en tu vida externa, no se queda todo dentro, modificas algo en tu vida externa y eso te produce satisfacción vital. Y yo lo digo porque yo ahora estoy, Enrique lo sabe bien, estoy haciendo unos cursos, estamos empezando a hacer unos cursos y lo que potenciamos es la autocompasión, están pensados por la autocompasión. Y yo ya se lo dije a Enrique en Zaragoza, le dije, yo digo, mira, esto me parece a mí que es tremendamente potente, porque esto cambia a la gente, porque realmente ese es el mecanismo. Y cuando lo notas, cuando ves que cambias tú, cambian los demás, pues es muy, muy gratificante. Y bueno, pues son pequeñas cosas que podemos hacer. Esto se puede hacer. Esto es lo mismo, es como uno de los puntos del programa de la Asamblea Comunista. Nada más, yo lo estoy haciendo con personas y veo que funciona, ¿no? Cómo hacerlo es muy importante, me refiero ya al resto del programa, pues el momento y la variedad, es decir, hay que buscarse momentos adecuados, es decir, hay que uno hacer estas cosas con un poco de inteligencia y de astucia, ¿no? Evitando la adaptación hedónica y buscándose cosas en las que uno pues lo haga bien, ¿no? O sea, cosas que a uno le van. Hay cosas, lo que se demuestra es que hay ciertas actividades que uno le van muy bien y las hace muy bien, y ciertas actividades que uno es menos exitoso. Es importante encontrar apoyo social, es importante seguir con la motivación y crear hábitos. Como siempre, los hábitos te ayudan muchas veces a seguir con las actividades en las que uno ni piensa, no duda si lo va a hacer o no lo va a hacer, lo hace porque es un hábito. Levantarse y, no sé, hay gente que se levanta y se pone a meditar, o gente que se levanta y sale a hacer ejercicio. Pues son hábitos, esto ya no te lo planteas. Y eso has ganado mucho porque ya no tienes que hacer un esfuerzo adicional. Bien, y entonces ya aquí nos vamos acercando ya a las otras cosas, que claro, es que las emociones positivas y la práctica de las emociones positivas te va ayudando a encontrar el sentido de tu vida. Es decir, que incluso cuando nos ponemos más profundos, si lo hacemos desde la positividad, estamos más cercanos a encontrar el sentido de la vida, que vamos a retomar ahora después. Bien, entramos ahora, bueno, para resumir, es decir, si hacéis actividades que promuevan vuestras emociones positivas, estáis trabajando por vuestro bienestar en general y no solo por esos momentos agradables que os proporcionan. Estáis trabajando, digamos, a medio o largo plazo para ser personas más felices, más activas, más útiles para los que os rodean, etc. Sigamos. Claro, y en el programa de Sonia Lubomirsky dices, bueno, ¿y dónde están aquí las cosas malas? ¿No? Ella le ha dedicado un capitulito a la afrontación del estrés, pero a mí me parece que a veces las cosas son más malas y más gordas, ¿no? Es decir, que el sufrimiento existe en la vida, entonces no podemos cerrar los ojos a este hecho de que existe el sufrimiento. No solo se trata de buscar cosas que nos promuevan las emociones positivas, que evidentemente está muy bien, pero también existe el sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Hay un escritor del siglo XVII que tiene esta frase curiosísima: soy el hombre más feliz que existe. Tengo en mí eso que puede convertir la pobreza en riqueza, la adversidad en prosperidad, y soy más invulnerable que Aquiles. La fortuna no tiene lugar alguno en donde asestarme un golpe. Cuando uno oye eso, dices, claro, qué tío, ¿no? Bueno, pero ahí está un poco, Daniel Gilbert dice que tenemos un sintetizador de felicidad. Ahí está lo que hemos dicho de muchas maneras ya, y habéis oído ya, que es cómo nos enfrentamos a las cosas y cómo transformamos las cosas. Aquí está el concepto de transformación, ¿no? Convertir, ¿no? Y eso es el secreto de qué hacemos con el sufrimiento. Y eso nos lo han enseñado, quizás el budismo nos ha enseñado a transformar el sufrimiento en energía positiva. Bueno, Shakespeare dijo algo así:
nada hay bueno ni malo, sino es razón de los pensamientos. Es decir, nosotros con nuestra cabeza podemos cambiar, digamos, la realidad. Y ese es el secreto de afrontar el sufrimiento, de cambiar las cosas. Este autor es muy interesante, es un hombre que está en este centro de Massachusetts y es un hombre que es budista, es un entendido en budismo. Tiene un libro exquisito que me parece que no está traducido, que se llama Unlimited Mind, y es una descripción de los elementos esenciales del budismo, que es muy interesante para toda persona que quiera meterse un poco. Y es curioso porque es un libro muy sencillo, pequeño, capítulos cortos, y no cita a nadie más que a Buda. Es decir, no hay ninguna cita que no se lea. Tiene una cabeza muy incisiva. Bueno, y dice, cualquier momento de conciencia, podríamos decir que tiene dos componentes, el objeto y la intención con la que el objeto es conocido. Bueno, esto es digamos, el ABC del mindfulness. Podemos estar envidiosos en un momento dado y ser conscientes de este hecho al momento siguiente. Una gran parte de lo que se llama desarrollo espiritual consiste primero en hacerse conscientes de qué estados aparecen y desaparecen en la experiencia, que ya es un gran cambio, y luego aprender a apreciarlos con mindfulness para más que a permanecer identificados o ser arrastrados con ellos. Es decir, primero darnos cuenta de lo que pasa, la primera parte, y luego desidentificarnos de aquello. Esos son digamos, los trucos de la transformación, ¿no? Esto es una actitud muy budista, pero que cada vez más estamos incorporando a los hábitos saludables de la meditación en Occidente. Y si vamos a otro gran budista y un personaje realmente entrañable, que es curioso porque ahora se está publicando mucho, se está reeditando mucho en español, y es una gran suerte, porque a mí no me dejan de ofrecer cada semana un librito nuevo de Thich-Nhat Hanh. Entonces se está reeditando mucho y es un autor que yo recomiendo para los que no lo conozcáis aún. Es un monje budista, es un monje de origen vietnamita que vive en Burdeos, vive cerca y se puede visitar, es mayor. Pero pues tiene unos libros encantadores sobre la meditación, sobre mindfulness. Bien, dice, el milagro pues de la atención plena consiste en servirnos del beneficio de la frescura de los elementos positivos para abrazar los elementos negativos que hay tanto fuera como dentro de nosotros con la intención de pacificarlos. Hay momentos en que tu respiración es armoniosa. Cuando tienes miedo o estás enfadado, por ejemplo, tu respiración es de una calidad muy pobre. Sonríe cuando te des cuenta de ello a tu respiración y abrázala con la energía de la atención plena. Inspiro y sé que estoy inspirando. Exhalo y sé que estoy exhalando. Esa es la receta básica y sencilla de entrar en contacto otra vez con el cuerpo y con el presente. Si nos acostumbramos a hacer esa pequeña maniobra en cualquier momento del día, cuando os sintáis mal, haced eso. Y entonces estamos empezando a protegernos del mal, del sufrimiento. Dice Thich-Nhat Hanh, el concepto de infierno para mí es muy sencillo, es un lugar donde no hay ni comprensión ni compasión. También dice que evitemos el contacto innecesario con lo negativo. Y él se refiere, yo también pienso lo mismo que él, pero no me hubiera atrevido a decirlo si no es porque lo dice él. No necesito estas cosas. Ya tengo en mi interior suficiente sufrimiento, violencia, ira y desesperación. Me niego a ver esos programas. Estamos hablando de la televisión. Quiero ver cosas reconfortantes, curativas y útiles. Daré en su lugar un paseo meditativo, contactaré con el cielo azul, con la primavera o con el canto de los pájaros. Jugaré con mi hijo o con mi hija, haré ese tipo de cosas. Es decir, es una cosa muy fundamental. Yo lo veo en la gente, cómo se aferran a las noticias generalmente negativas, cómo al final sufren por cosas que no son suyas. Quiero decir que hay muchas desgracias, pero que sufras por las tuyas es lo lógico, pero que sufras por las de todo el mundo, pues es una sobrecarga que no es... Eso sí que es higiene, ¿no? La higiene de la felicidad es para no
no meterte en la cabeza nada que te vaya a hacer daño, ¿no? Como no comer malos alimentos, pues no meterte el alimento mental de los programas negativos. Hay muchos programas negativos en televisión, desgraciadamente, pero vamos, es un fenómeno universal. Entonces, pues simplemente abstente de ver esas cosas que te van a producir infelicidad. O de leer ciertas noticias en las que se genera pues mal rollo, ¿no? Te ves las noticias, empiezas a pensar, no vas a cambiar eso, no vas a cambiarlo. Vamos, hay que saber muy bien que uno puede cambiar unas cosas y otras no. Pues las que no puedes cambiar, el regodearse en su contemplación no ayuda a nada, más todo lo contrario. En cambio sí, hay muchas cosas, la luz, en los niños, las personas, muchas cosas buenas en la vida, tenemos muchas cosas. Dedicaros a eso la atención en vez de a lo otro, que no es muy positivo. Bueno, esa relación que tiene Thich Frank con el sufrimiento, por eso decía antes, claro, yo no me imagino un lugar, no hay un lugar sin sufrimiento. Y él dice, no quiero vivir en un lugar en el que no exista el sufrimiento, porque en tal lugar no podría cultivar la comprensión y la compasión sobre los que se asienta la felicidad. La felicidad depende de la compasión. Yo en eso estoy de acuerdo. A falta de compasión, pues, el corazón no puede alcanzar la felicidad. Es muy bonito. No sé si es hay un libro, Estás aquí. Ha salido recientemente en castellano, es muy cortito. Estás aquí. Y tiene una capacidad de, con unas cosas muy sencillas, ponerte en la esencia de lo que es mindfulness, de la meditación y del contacto con el presente. Es una maravilla. Aquí, recurriendo a este regalo que recibimos periódicamente por internet, casi todos los que estamos aquí, que se lo agradecemos, dice: la sanación no viene de que la situación se modifique, sino de que la propia persona se sitúe en un modo distinto en un lugar adecuado. Y ese situarse es posible gracias al amor y la acogida de sí mismo. Todo lo que estábamos diciendo es el 40%. No es tanto lo que pasa, sino cómo nos tomamos lo que pasa. Si nos lo tomamos con amor, el amor es el gran bálsamo que cura casi todos los males. El Dalai Lama dice: la razón última de por qué el amor y la compasión nos reporta la mayor felicidad es porque nuestra naturaleza nos aprecia por encima de todo lo demás. La necesidad de amor se encuentra en los mismos cimientos de la existencia humana. Proviene de la profunda interdependencia que todos compartimos unos con otros. Eso me parece que ya lo dije en Zaragoza, entonces. Pero es que cada vez lo considero más importante. Eso que él ahí hace referencia a lo que compartimos unos con otros es lo que se está llamando la humanidad compartida, en términos occidentales, pero que tiene, casi todos los idiomas tienen expresiones. Hay un idioma africano que se llama Ubuntu, y me parece que en chino se llama Ren, que es eso que todos pertenecemos a lo mismo, todos estamos conectados. Y es un pensamiento, o sea, el conectar con eso es un pensamiento muy potente y muy pacificador. Una de las técnicas es, cuando te pasa algo malo en la vida cotidiana, tú primero piensas, es decir, hay una técnica que es de Christine Neff, de esta mujer que hace la autocompasión, y es una técnica muy sencilla, y se basa también en esto de la humanidad compartida. Fijaos, os la voy a decir porque es una cosa tan sencilla y tan útil. Cuando os pasa algo malo, entonces aplicar los tres elementos de la autocompasión. Los tres elementos es la mindfulness, la humanidad compartida y la bondad con uno mismo. Y entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Con una forma muy sencilla y muy cortita. Cuando te pasa algo malo, piensa, esto duele. Mindfulness, te haces consciente, esto duele. Segundo, humanidad compartida. Todos sufrimos, todos sufrimos. O sea, esto no me pasa solo a mí, le pasa a todos millones de seres humanos. Ese pensamiento es muy liberador porque nos evita del aislamiento. Tenemos tendencia al aislamiento, a todo lo contrario. Decir, yo soy el patito feo y qué desgraciado soy. No va por ahí. Por ahí vais a ser más infelices. Todos sufrimos, estoy en compañía de todos los seres humanos, estoy unido. Esto me pasa por ser humano como a todos los que tengo al lado. Y el tercero es, me voy a dar cariño a mí mismo, me comprendo, me acepto tal como soy, me merezco ser feliz, por ejemplo, hay muchas frases. Es decir, que son las tres cosas.
y eso cambia radicalmente tu actitud frente a ese punto concreto del día y hace que no se te acumule el malestar ni se te acumule la tristeza. Hay otras frases, de hecho las frases originales son un poco más complicadas. A mí me gusta esta versión corta que es: esto duele, todos sufrimos, que yo sepa darme cariño, o que merezco ser feliz, o merezco... Sí, merezco ser feliz, la formulación. Es muy sencillo, como veis, son 3 frases, pero lo que yo me doy cuenta en mí mismo y en otras personas es que el pensamiento ese de la humanidad compartida es muy potente. Uno ya no es el desgraciado ese que le pasa todo a él mismo, ¿no? Hay una frase de Borges que dice: bueno, habiendo tanta gente del mundo y que me tenga que pasar esto precisamente a mí, pues esto es lo contrario, ¿no? Esto es lo contrario. Simplemente nos pasa a todos. Y cuando caes en la cuenta de que tú eres uno más de los que les pasa, cuando te das cuenta de la humanidad compartida, eso es una cosa transcultural, está toda la estructura escrita. Bien. Y esto me parece que ya lo puse. Toda la alegría de este mundo viene de querer que los demás sean felices y todo el sufrimiento procede de querer ser feliz solo uno mismo. Esto es un texto clásico budista de Shantideva. Y el Dalai Lama dice: si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Bien, yo es que en el fondo pues estoy convencido de que es así. O sea, eso es un convencimiento personal. Bien. Esto estamos hablando de transformar el sufrimiento, ¿no? Esos son todos los aspectos que todos vamos a encontrar en la vida, en el sufrimiento, y hemos de afrontarlo. Y luego, por último, estamos en el capítulo del sentido de la vida, ¿no? Yo soy consciente de que esto es más importante de alguna forma, pero también sabía que lo iban a tratar mis queridos compañeros, y por eso pues le dediqué un poco de tiempo. Esta poesía, quizás todos tenemos que encontrar el sentido de la vida. Me la escucháis quizás en vez de mirar. Hay un hilo que sigues. Discurre entre las cosas que cambian, pero no cambian. La gente se pregunta qué es lo que persigues. Tienes que explicarlo del hilo. Pero a los demás les cuesta verlo. Mientras lo tengas cogido no puedes perderte. Pasan tragedias, hay heridos o muertos, y tú sufres y te haces viejo. Nada de lo que hagas puede parar el fluir del tiempo. Tú nunca sueltas el hilo. Bueno, el hilo es el sentido de la vida. Y eso es lo que tenemos que encontrar, el hilo. Encontrar el hilo. Y no es fácil, en muchas ocasiones no es fácil. Hay gente que lo tiene muy fácil, pero eso es como todo en la vida. Esto es de Mónica. Muchos de nosotros hemos estado persiguiendo a lo largo de gran parte de nuestra vida metas que no se corresponden con un anhelo íntimo, aunque así lo creyéramos, sino que eran el fruto de una reacción ante cierta ofensa recibida en la infancia, ante el sentimiento oculto de culpabilidad o de insuficiencia. Cuando así obramos, no nos permitimos ser lo que somos. No actuamos, reaccionamos, y donde no hay acción sino reacción, no hay expresión auténtica. La fuerza del Tao se debilita, no hay vigor ni inspiración. Aquello que nos es más íntimo, más profundo, que nos motiva, conmueve o alegra más hondamente, esa es la guía. Eso es lo que debemos obedecer y respetar por encima de todo. El camino a seguir es siempre el camino del corazón, el camino con corazón. Lo dice todo. Y hay que encontrar esa guía, ¿no? Hay que encontrarlo. Y no es fácil. Es decir, que hay gente que lo tiene fácil, ya digo. Es decir, por ejemplo, yo me imagino que Mozart o cualquier persona que tenga una gran capacidad musical, pues no tendría que dudar mucho, tenía que dedicarse a la música. Pero muchos de nosotros no tenemos una capacidad tan desarrollada en nada y entonces tenemos que buscar cuál es el hilo, cuál es esa guía. Eso cada uno tiene que hacer. Bueno, esto lo voy a decir, vamos a ver si encuentro. Esto lo explicaré enseguida. Bueno, no sé si lo tengo aquí. Vamos a usar. Os voy a leer. Dice, es una poesía de esta mujer, Mary Oliver, que también tiene cosas muy buenas. Un día supiste finalmente lo que tenías que hacer y empezaste. Aunque las voces a tu alrededor no dejaban de gritar su mal consejo, aunque toda la casa temblaba y sentías el estirón de siempre en tus tobillos.
vida, gritaban las voces, pero no te paraste, sabías lo que tenías que hacer. Aunque el viento escarbaba con sus rígidos dedos en los mismísimos cimientos, aunque su melancolía era terrible. Ya era bastante tarde, y la noche era salvaje, el camino estaba lleno de ramas caídas y de piedras, pero poco a poco, al dejar atrás sus voces, las estrellas empezaron a brillar a través de las capas de nubes, y había una voz nueva que lentamente reconociste como la tuya, que te hacía compañía mientras penetrabas en el mundo con zancadas cada vez más profundas, determinada a hacer la única cosa que podías, determinada a salvar la única vida que podías salvar. Es decir, encontrar el hilo de la vida, encontrar el sentido de la vida, es algo tremendamente importante, y eso es una gran parte de la felicidad. De alguna forma es como estar en armonía con todo el universo. Yo me lo he imaginado, no he podido desarrollar la diapositiva esta. Es un poco... uno tiene que... También tenía la idea de pintar un compás, una brújula. Uno tiene que ponerse, digamos, alinearse con el campo magnético del universo. Encontrar uno cuándo encaja, cómo encaja en el universo, y eso no es difícil, es la integración, y eso tienes que empezar por el cuerpo, por tu cerebro. Me imagino que todo esto de los cuencos tiene mucho que ver con esa alineación, y con las relaciones y con el entorno físico, es decir, es alinearte, por así decirlo, con la realidad del universo. Y esa es una cosa a veces muy difícil, pero bueno, yo creo que el premio es muy grande también, el sentirnos realmente en unión con el universo y que estamos cumpliendo nuestro papel en el universo. Javier a mí me encantó esto, que yo no lo sabía, es una cosa lingüística, ¿no? Pero yo no sabía que desiderare significa tender hacia las estrellas. Y tenemos que tender hacia las estrellas. El deseo nos debe llevar hacia las estrellas. Y el integrar es una fórmula, tiene que ser una cosa individual, ¿no? Y una de las formas que yo creo que puede ayudar, hay muchas formas, pero una de ellas es la meditación. Yo quizás la he utilizado con esa finalidad. Y hay que ser muy pacientes, hay que meditar y hay que hacer el silencio para que luego se manifieste lo que hay dentro o fuera, no sé. Pero que se trata de dejar un silencio, hacer un silencio, porque tú estás a merced de que el universo te diga. Y lo único que puede favorecer ese proceso es el silencio interior, el estar atento a lo que hay dentro de ti. Y eso es meditar, y a veces es meditar mucho, a veces es meditar durante un cierto tiempo. Pero claro, el premio es muy gordo, o sea, que vale la pena. Otra de las técnicas, más rápida, o por lo menos que ayuda, es esta de pensar, pertenece a los ejercicios que hacemos en esto de la meditación, de si miraras hacia el pasado desde tu lecho de muerte, ¿qué quisieras que hubiera sido tu vida? ¿Qué te gustaría que pudiera escribirse en tu tumba? O si pudieras escuchar el discurso en tu funeral, ¿qué te gustaría oír? ¿Cómo te gustaría que fuera lo que te queda de vida? Escríbelo, ese es el ejercicio. Entonces, el pensar en la muerte ayuda porque uno se deja al lado lo que es secundario, uno ya empieza a pensar en lo que es importante, ¿no? Muchas veces a mí me pasa, estar haciendo una cosa y dices, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Pues eso, es decir, cualquiera de las técnicas que se utilicen, la cuestión es encontrar ese hilo, encontrar ese sentido de la vida de cada uno. Y en ese sentido, estas diapositivas que busqué yo el otro día, y me tengo que volver a Mónica, dice, el sabio es el que participa conscientemente de la actividad del ser, aquel que vuelve a ser niño, aquel que sabe que la esencia de la vida es el juego y que todo lo que es también su propia existencia está por ello supremamente justificado. El juego, la vida del sabio, es pasión desapegada. Y es curioso porque entonces yo, por esto vine yo al fútbol, por el juego, estoy pensando, y es que me di cuenta
que hay una gran sabiduría en esto del fútbol. Bueno, en casi de todos los juegos, deportes, hay sabiduría. Pero fijaos en lo del fútbol, porque es que pasa lo siguiente, que este sujeto, que no sé, porque no sé tanto del Barça como es el Barça, pero lo que no sé qué jugador es. Y el otro no sé, me parece que es un Manchester, no sé, uno, esto es de hace pocos días. No sé, alguien, es un partido del Barça, pero bueno, eso es secundario. Entonces es un juego. Pero fijaos un poco en lo que pasa en la cabeza del que tiene la pelota, porque es muy interesante lo que pasa. Lo que pasa es que él está bien, o sea, él puede tener un plan para esa jugada, ¿no? Está claro. Pero ese plan le va a durar milisegundos y está dispuesto a cambiar el plan enseguida. Es decir, según lo que hagan los demás, por eso este juego es más para decir esto es mejor que el tenis es solo el otro. Pero aquí está pendiente de lo que pase en toda esta gente que está por ahí, que se van a mover. Entonces, fijaos cuál es su disposición. Su disposición es, yo tengo un plan futuro, vale, pero estoy dispuesto a cambiarlo inmediatamente en cuanto cambie cualquiera de las cosas que están pasando aquí. Y no me voy a rendir tampoco, y cambie lo normal, pero es que cambie y se adapta inmediatamente al siguiente. O sea, ya hace una... avanza y cambia. Pero fijaos que la vida es así. Y nos equivocamos cuando queremos hacer la jugada hasta el final. Y tiene que ser como yo me he pensado la jugada. Fíjate, en el fútbol hay una gran enseñanza, bueno, en todos los deportes. Uno cambia y no se deprime porque no se hayan cumplido las expectativas. Uno sigue jugando. O sea, mirad el Messi hace lo que sea para meter el gol. No se deprime. Es decir, no se para. Es que el problema nuestro es que nos paramos. Y digo, esto me ha salido mal, me ha salido este tío, ya me paro. Ya, mira, lo dejo, esto no paro. Pues no, hay que seguir. Bueno, es que hay mucha enseñanza en esto. Hay una adaptación a lo que está pasando. Es un juego. Si te lo tomas muy en serio, no puede ser. Es un juego. La vida es un juego. Entonces, bueno, esas son las enseñanzas del fútbol, fijaos por dónde. En términos, esto quisiera simplemente es un poco de redondeo, en términos neurológicos, los que escriben sobre esto, como Daniel Siegel, pues hablan de que la palabra clave es la integración, es decir, tienes que integrar el cerebro, tienes que integrar todos los elementos que tienes en tu cerebro, lo cual quiere decir que a veces tiene que integrar elementos inconscientes que nunca han sido trabajados. Hay mucho trabajo. Es lo que decía antes. La integración. Bien, yo creo que, si acaso, espero que no estéis en el cuerpo, ¿Estáis en el cuerpo? Cada vez que volvéis al cuerpo, fijaos, cada vez estáis otra vez en el presente, estáis otra vez. Y eso es lo que no debemos abandonar. No debemos abandonar ese contacto con el cuerpo, que es el contacto con la vida, al fin y al cabo, no es otra cosa. Es el contacto con la vida. Bien, pues yo voy a dejaros aquí, resumiendo quizás un poco. Quizás lo que he podido aportar es un poco poneros al corriente de las investigaciones científicas sobre la felicidad que existen, que evidentemente desarrollan un aspecto que es ese aspecto de la actualización de nuestras capacidades, que es muy importante, que los antiguos pensadores ya lo habían descubierto, simplemente ahora lo que se ha visto es que realmente funciona. Y entonces animaros también a que desarrolléis vuestras capacidades, sabiendo que eso no es el final de la historia, sino que además de eso tenéis que contactar en algún momento con el hilo de la vida, con el sentido de vuestra vida, descubrir el sentido de vuestra vida, que es lo que al fin y al cabo os hará sentiros encajados en este universo y en este juego maravilloso de la vida
que tiene sus momentos dichosos y sus momentos de tristeza y de dolor. Pues muchas gracias.